Voy a pedir que se ponga de pie, iglesia, y vamos a leer el Salmo 40, el versículo 8. Vamos a leer, hermanos. Y dice el versículo 8, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oye este versículo, qué bonito. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Cierre sus ojos, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, esta noche, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Y también te damos gracias, bendito Dios, por el hermoso privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa esta noche. Padre, haga que esta noche sea una noche especial, Señor amado. Que tu consejo venga, Señor, a nuestra vida, bendito Dios. Que sea yo, Señor, una bendición, Señor, para tu pueblo. Que no sea yo una piedra de tropiezo, Señor, para tu pueblo. Ayúdame, bendito Dios, como decía mi hermano Oscar en la oración, a tener un buen testimonio delante de todos aquellos, Señor, que nos ven en esta tierra, bendito Dios. Guárdanos, Señor, para que hagamos, Señor, tu voluntad, bendito Dios, para que nos agrade hacer tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Señor Jesucristo, porque somos, Señor, necesitados de ti esta noche, Señor. Somos necesitados, Padre bendito. Por eso estamos aquí, porque necesitamos, Señor, de tu consejo. Amado Dios, esta noche le rogamos, Señor, que se quede en cada uno de nosotros. Toma el control, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre, para que podamos, Señor, recibir tu palabra conforme tú quieras enviar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermano. Vamos a meditar, hermanos, acerca de la voluntad de Dios. Yo sé, hermano, que si yo les preguntara esta noche, hermano o hermana, ¿usted sabe qué es la voluntad de Dios? Claro que yo sé la respuesta. Usted me diría, amén, yo sé. Pero hay un interrogante, hermanos, que si conocemos la voluntad de Dios, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué fallamos muchas veces? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué dejamos de buscar al Señor? ¿Por qué? Porque aún, hermanos, conocemos la voluntad de Dios, pero nos cuesta. Como seres humanos tenemos debilidades, hermanos, y esas debilidades muchas veces nos agobian y nos hacen, hermanos, conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad y que digamos como el salmista dice en el versículo 8: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El salmista hacía la voluntad de Dios. Él era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Ahora mi pregunta es, ¿por qué él se agradaba hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué nosotros no nos agradamos hacer la voluntad de Dios? Yo sé que estar en su casa es la voluntad de Dios. Yo sé que congregarnos es la voluntad de Dios. Ayunar es la voluntad de Dios. Que usted y yo ayunemos, que usted y yo vigilemos es la voluntad de Dios. Que usted y yo oremos es la voluntad de Dios. Pero hay un versículo, hermanos, que me gustaría que lo leyéramos, y es en Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer el versículo 3 al 8, miren lo que dice. Esto nos aclara más, hermano, cuál es la voluntad de Dios, y allí usted va a pensarse si en realidad está haciendo la voluntad de Dios o no está haciendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener
su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Mire qué es, hermanos. ¿A qué nos ha llamado Dios, hermanos? ¿Qué es lo que debemos de hacer si en realidad conocemos la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación. También nos pide, hermanos, acerca de un trato, hermanos, con nuestra esposa o con nuestra esposa, porque solo una tenemos, con nuestra esposa. Miren lo que dice, hermanos, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso, hermanos, es parte de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Como varones y como hembras, también sepan también, hermanos, tener a su esposo, honrar a su esposo. Nosotros debemos de honrar a nuestra esposa, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que Dios quiere que hagamos, hermanos. Eso es lo que Él quiere. Dios no nos ha llamado, digo, en 1 Tesalonicenses, a inmundicia. Dios no nos ha mandado a hacer cosas desagradables delante de Dios, porque todo lo que es desagradable de Dios no está dentro de la voluntad de Él. Todo lo que es desagradable, hermanos, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, nos enfría en el camino espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque no está, lo que nosotros hacemos no está dentro de la voluntad del Señor. El Señor quiere que usted y yo caminemos rectamente, que sepamos, hermanos, qué es lo que Él nos ha dado y que cuidemos lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Esa es la voluntad de Dios. Como sus hijos, nosotros tenemos que conocer y saber qué cosas le agradan a Dios. ¿Qué es lo que yo hago que a Dios le agrada? Y también tenemos que saber qué es lo que hago que a Dios no le agrada. Dice el versículo que leíamos que Dios no nos ha llamado a inmundicia, no nos ha llamado a fornicación, tampoco a adulterar nos ha llamado Dios. Tenemos que honrar a Dios, hermanos, en todas esas áreas de nuestra vida. Tenemos que honrar a Dios, hermanos, en todo lo que nosotros somos en este mundo. Porque el Señor a eso nos ha mandado, hermanos. A que le sirvamos. También dice por ahí otro versículo que también la voluntad de Dios es que usted y yo, hermanos, día a día nos entreguemos al Señor, vengamos al Señor en sacrificio vivo, con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Así es. ¿Y qué es eso, hermano? Es venir, congregarnos, hermanos, escuchar su palabra, servirle al Señor en donde Él nos tiene que le sirvamos. Eso es parte, hermanos, de entregar, de poner nuestro cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo. Porque el cuerpo, la carne, hermanos, no quiere sacrificarse en nada. ¿O sí? La carne no quiere nada de Dios. Por eso es un sacrificio que usted y yo dobleguemos esta carne y vengamos delante de Dios. Ese es un sacrificio vivo. Porque la carne no quiere nada con Dios. Nada. La carne solo quiere diversión. La carne solo quiere lo que a ella le placeres. Disfrutar, hermanos. Pero
usted y yo, como hijos de Dios, ya no podemos disfrutar de esas cosas. Usted y yo debemos de disfrutar, pero la voluntad de Dios. Eso debemos de disfrutar, porque el versículo 8 está bien claro: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. A Dios no le agrada, hermanos, que nosotros abandonemos a nuestros hijos. A Dios no le agrada eso. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. Esto está dentro de la voluntad del enemigo, que pone en nuestro corazón tanta maldad, hermanos. Pero muchas veces somos nosotros los que le abrimos la puerta al enemigo para que él meta esa maldad. Porque nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y a quién le servimos y de quién somos hijos nosotros. Tenemos que saberlo, hermanos. Tenemos que tenerlo claro eso. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para que ya no cometamos esos errores, hermanos. A veces cometemos unos grandes errores que ni en los mundanos se ven, ni en los impíos se ven, pero en los cristianos se ven. Por eso es que somos señalados muchas veces. Por eso es que están puestos los ojos de aquellos que no conocen de Dios sobre nosotros, sobre su vida, sobre mi vida, cómo vivo yo, cómo me comporto yo, cómo camino yo, cómo ando allá afuera. Los ojos de aquellos que están lejos de Dios están puestos en nosotros. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo delante de ellos. Porque Dios a eso nos ha llamado, hermanos. Y si nosotros decimos conocer la voluntad de Dios, entonces, hermanos, la voluntad de Dios nos debe agradar a nosotros. Nos debemos de sentir agradados con hacer la voluntad de Dios. A veces, hermanos, nos aferramos y nos agarramos ahí de que somos humanos y que la carne es débil, ¿verdad? Sí, la carne es débil, pero cuando usted no se preocupa por fortalecerse en el Señor, por eso entra la debilidad. Pero si usted y yo nos preocupamos por buscar esa fortaleza que solo de arriba viene, entonces no vamos a ser débiles. ¿Cuántos hombres del ayer, hermanos, ahí está de ejemplo ahí? ¿Cuántos fueron fuertes? ¿Cuántos no se doblegaron? Y eran personas como nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que tomar otras medidas. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que fortalecernos más del Señor. A veces nos cuesta decir, yo soy cristiano. Y mire cuántos, hermanos, cuántos predicadores hay que han predicado la palabra de Dios, pero ahora ya no están. No se ven. Se han olvidado a quién nos llamó Dios. Pero usted y yo, démosle las gracias al Señor porque aún estamos de pie, porque aún estamos aquí en este lugar, porque tenemos bien claro a quién nos llamó Dios. El Señor nos ha llamado a servirle y eso tenemos que hacer. Nos ha llamado a dar un buen testimonio, a testificar a la gente su grandeza, sus maravillas, su amor, su bondad, hermanos. Tenemos que testificar a la gente que somos hijos de Dios, que verdaderamente somos nuevas criaturas, que ya no somos los mismos de ayer. Lo de ayer pasó, quedó atrás, hermanos. Ahora usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y aprovechémosla, hermanos. Aprovechemos esa nueva vida porque el Señor pronto viene. Cristo está a las puertas, hermanos. No desperdiciemos el tiempo. Busquemos más del Señor. Tratemos la manera, hermanos, de tener bien en claro cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, Dios, dice aquí, mire, la voluntad de Dios, como hijos, deberíamos, hermanos, disfrutarla, pero muchas veces no disfrutamos porque es muy difícil para nosotros. Hacer la voluntad de Dios cuesta, ¿sí o no, hermano? Pero si nos fortalecemos en el Señor, yo sé que no nos va a costar. Porque si buscamos de Dios,
Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar la salida. Siempre que venga un problema a nosotros, Él nos va a dar la salida. Porque Él está con nosotros, Él está con sus hijos, Él nos ama a nosotros como sus hijos, hermanos. Y Él es el que se encargará de protegernos y de guardarnos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscarlo. Porque si usted y yo no lo buscamos, estamos esperando. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Si yo no busco de Dios, ¿qué le digo? Que no necesito de Él. No tengo necesidad de Dios. Por esa misma razón debemos de buscarlo a Él, porque somos necesitados de Dios en cada momento, en cada lugar, en donde quiera que estemos, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. A veces hay jóvenes que puedan decir, yo no, estoy joven. No, es lo mismo. Por joven necesita más de Dios. Por joven necesita más de Dios. Porque necesita fortalecerse en el Señor. Los jóvenes a veces tienen más debilidades que un adulto, hermanos. Porque, por experiencia, porque nosotros ya venimos de donde ellos están pasando. Por eso ellos necesitan más del Señor. Debemos aprender, hermanos, a hacer su voluntad. Miren lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos de caminar recto. Pero para eso, para lograr esto, hermanos, debemos de hacer lo que el salmista hizo. Enséñame, le dijo al Señor. Muchas veces no le pedimos al Señor que nos enseñe, hermanos, a hacer su voluntad. Muchas veces nos enfocamos a pedirle empleos, a pedirle bendiciones, a pedirle otras cosas, hermanos, pero no nos enfocamos en lo que es más importante. Y lo importante para usted y para mí es enfocarnos en que Él nos enseñe a hacer su voluntad, porque eso nos va a ayudar a nosotros. Yo con esto no le estoy diciendo que no es importante un empleo, claro, es importante, pero las dos cosas tienen que ir a la par. No pedirle el empleo solamente y no pedir que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Mire, el salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es que el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros, hermanos, a caminar recto. Él es el que nos habla y Él nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, no nos va a hablar así audiblemente, pero usted va a tener un sentir en su corazón de lo que está haciendo. Hay un temor, hermano, cuando usted verdaderamente le teme al Señor. Hay un temor en usted cuando se presenta algo que eso lo puede hacer tambalear en el camino del Señor. Hay un temor, hermanos, y a veces ese temor es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Parece que las cosas no se hacen porque el Espíritu Santo pone ese temor, hermanos. Todos aquellos que hacen las cosas que ellos quieren hacer es porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Yo siempre he dicho eso, hermano. Podemos estar aquí, podemos hasta predicar, hermano, pero muchas veces el Espíritu Santo no mora en nosotros. Es que cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, no va a cometer esos errores, que muchas veces se cometen. Porque le dije, el Espíritu Santo pone el sentir en nosotros y pone el temor de hacer esas cosas que no son agradables al Señor. Debemos orar por su voluntad para que en todo se haga su voluntad. Debemos orar por la voluntad de Dios para que en todo, hermanos, se haga su voluntad, así como lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, dice allá en el Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
hágase tu voluntad. Esa es la oración que el Señor puso de modelo para ustedes y para mí, y para los discípulos, y ahora para ustedes y para mí. Pero miren lo importante que tiene este modelo: pedirle al Señor, hágase tu voluntad. O sea, vamos a caminar nosotros bajo la voluntad de Dios. Y si caminamos bajo la voluntad de Dios, no vamos a hacer nuestra voluntad. Pero muchas veces queremos y hacemos nuestra propia voluntad, creyendo, hermanos, que está correcto, pero no es correcto. Nosotros debemos de dejar guiarnos por la voluntad del Señor. Si es la voluntad de Dios, así tiene que ser. Pero si no, tampoco debemos de andar inventando, ¿verdad? Que si esto me pasó, porque el Señor así lo pedí. O si esto hice, porque el Señor así lo quiso. No inventemos, hermano, si la palabra es clara. Sí, ¿cómo vamos a hacer algo malo y vamos a decir, era la voluntad de Dios? Mentira. Y después vamos a estar diciendo, hermanos, que estamos pasando un proceso porque nos está yendo mal. Eso no es un proceso, hermano. Esas son las consecuencias del pecado. Y no nos equivoquemos. Sepamos ver bien el proceso de Dios y veamos también las consecuencias del pecado. A veces, hermanos, podemos decir que estamos pasando el proceso de Dios. Mentira. A veces son las consecuencias de nuestro propio pecado las que tenemos que pagar aquí, hermanos. Así que dice, mire, también dice otro versículo: debemos también hacer su voluntad. Oiga, debemos de hacer también su voluntad. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Debemos nosotros, hermanos, hacer la voluntad de Dios, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, es mentira que digamos que somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Porque ahí dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es su hermano y su hermana. Jesús los tomaba como hermanos y hermanas. Pero todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, si no hacemos, hermanos, nosotros la voluntad de Dios, estamos fuera. Estamos fuera de ahí. Pero usted y yo queremos estar dentro. Aleluya. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Preocupémonos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Señor. Yo sé que puede ser que cueste, pero ya le dije, busquemos la fortaleza en aquel que tiene para darnos la fortaleza. Aquel que tiene mucho para darnos la fortaleza a cada uno de nosotros. Por ende, el ser humano es débil, hermano, somos débiles. Pero Dios es fuerte. Y Él ha prometido, el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él al Padre será hecho. Amén. Entonces no dudemos en pedir al Señor que nos dé fuerza. Para que podamos, hermanos, hacer su voluntad en esta tierra. Porque aquí está el problema. Aquí es donde usted y yo estamos. Aquí vivimos, hermanos, en esta tierra. Y aquí hay problemas en todo lugar. Sí. A la vuelta de la esquina está el pecado. Sí. Pero debemos de ser fuertes en el Señor. Aleluya. Debemos de pedirle fuerzas al Señor. Amén. Para que Él nos haga fuertes, hermanos, y podamos decir no al pecado. Para que podamos encajar allí donde Él dice que todo el que hace la voluntad de su Padre es su hermano, su hermana y su madre. Para que podamos encajar ahí, hermanos, tenemos que luchar nosotros. Es que el camino del Evangelio, hermanos, no es fácil. Eso no es fácil, hermano. Cualquiera puede ver esto bien fácil, sencillo, hermano, simple, pero no es así. Esto es de una lucha constante, hermanos. Esto es de luchar todos los días.
A cada momento, hermanos, se lucha con cualquier dificultad, hermanos. El enemigo está presto, hermanos, a ponernos cualquier trampa. Y por eso, esto es una lucha todos los días. Así que no es fácil, hermano. Es fácil para aquel que no se quiere someter a las cosas verdaderas de Dios. Para él sí es fácil. Aquel que en vez de venir al culto se va para otro lado. Para él sí es fácil. O para ella sí es fácil. Pero para los que verdaderamente, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Tenemos que dejar de hacer algunas cosas quizás importantes para nosotros por venirnos para el culto, hermano. Por venirnos para la casa de Dios. Porque es más importante estar en la casa de Dios, hermano. Hay tiempo para hacer otras cosas. Pero para el Señor el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando, hermanos. Debemos de entender eso. El tiempo se está agotando. Por eso debemos de buscar al Señor hoy, que puede ser hallado, dice la palabra de Dios. Que vendrán días que ya no lo vamos a encontrar. También debemos, hermanos, aceptar su voluntad. Según Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Está diciendo, hermanos, que si no puede pasar de él, o sea que si él no podía, si la salvación no se podía hacer, hermanos, sin el derramamiento de sangre, pues hágase su voluntad, el Señor Jesucristo. Pues que se haga como tú dices. Y eso debemos de ser nosotros. Pedirle siempre al Señor por lo que vamos a hacer. Preguntarle a Dios si es su voluntad que lo hagamos. A veces nos va mal por eso, ¿no? A veces nos va mal por eso, porque no lo tomamos en cuenta a Dios, hermanos. Hacemos las cosas como a nosotros mejor nos parece, pero no debe de ser así. Mire lo que dijo el mismo Hijo de Dios, dijo: hágase tu voluntad. Si no es posible, pues, que yo no beba esta copa, hágase tu voluntad. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Pedirle al Señor, preguntarle al Señor si lo que voy a hacer está correcto. Preguntarle si es la voluntad de Él dejar a nuestros hijos tiranos. Preguntarle si es la voluntad de Dios, hermanos, irlos de paseo y no estar en su casa. Claro que no es la voluntad de Dios. Eso no es correcto, hermanos. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos aquí en su casa. Esa es la voluntad del Señor. Que usted y yo estemos acá. Porque aquí es donde usted y yo nos vamos a alimentar. Dejemos ir, hermanos, irnos por otro lado. Si sabemos que eso no nos va a beneficiar, nos va a beneficiar en el momento, en el ratito, usted se va a sentir bien. Pero después, y debemos de preguntarnos, dice: el Señor viene en ese momento. Ahí se va a quedar sentado. Hermanos, es que tenemos que ver todo, tenemos que visualizar todo, hermanos. Porque le diga hace un rato, la venida del Señor está cerca. Está pronta, hermanos, esa venida del Señor. Así que por eso debemos de preocuparnos. Y debemos siempre, hermanos, de preguntarle al Señor si es su voluntad o no. Si a Él le parece, hermano, si está bien lo que vamos a hacer o no está bien. Que por lógica, hermanos, nosotros siempre hacemos lo que no está bien para Dios. Nosotros siempre hacemos lo que no está bien para Dios. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a que podamos tomarnos un tiempito, hermanos, unos minutos para decirle al Señor, para hablar con Él, para preguntarle si en realidad lo que vamos a hacer está bien. Si está dentro de su voluntad. Dice, hermanos, también debemos, hermanos, probar la voluntad de Dios. Dice, según Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo nos quiere decir es que debemos, hermanos, convertirnos en sacrificios vivos. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Que nos convirtamos en sacrificios vivos, usando nuestras vidas en servicio a Dios como un acto continuo de adoración. O sea, lo que Pablo dice es que no nos dejemos de congregar, que busquemos de Dios siempre, que estemos, hermanos, en la casa del Señor, que nos convirtamos, dice, hermanos, en sacrificios vivos, usando nuestras vidas en servicio a Dios, que le sirvamos al Señor, hermanos, y que lo hagamos de una manera agradable, que lo hagamos, hermanos, de una manera que nosotros, hermanos, estamos conscientes que esa es la manera de Dios de agradar. A veces, hermanos, quizás no aquí, del otro lado, a veces hay servidores que vienen a la fuerza, llegan a la fuerza, solo porque los van a regañar o les van a poner disciplina. Pero eso no es correcto, hermano. Lo correcto es que nos agrademos hacer la voluntad de Dios, que nos agrade, hermanos, hacer su voluntad. Y si la voluntad de Dios es que estemos al servicio de Él, pues estemos al servicio de Él. Pongámonos al servicio del Señor, porque esa es la voluntad de Él. No podemos hacer otra cosa nosotros, hermano. Él ya hizo todo por nosotros. Él entregó su vida en la cruz por usted y por mí. Y ahora nosotros, hermano, Él no nos pide que entreguemos nuestra vida físicamente, pero sí que la pongamos a su servicio. Eso es lo que Él quiere. Y si nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Dios, hermano, no va a ir bien en la vida. Si eso no es para mal, es para bien. Es para bien de todos nosotros. Él tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Y así conforme nosotros haya disponibilidad en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios, hermano, así Dios nos va a bendecir. Así Dios nos va a bendecir, hermano. También debemos estar atentos a su voluntad. Oiga, debemos de estar atentos a su voluntad. Santiago 4:15 nos dice algo, hermanos, nos dice algo que a veces cuesta entender. Dice Santiago 4:15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Decir estas palabras es estar atento, hermanos, a la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros decimos vamos a hacer esto y nos olvidamos de que hay alguien que nos manda, porque usted y yo ya no nos mandamos nosotros, ahora nos manda nuestro Dios. Entonces, por eso dice Santiago que en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si Él quiere, hermanos, vamos a abrir nuestros ojitos el día de mañana. Si Él quiere, vamos a ir a trabajar mañana. Pero si Él no quiere, no. Pero por eso dice estar atentos a la voluntad de Dios. Estar atentos a la voluntad de Dios, hermanos, es siempre tener en mente que la decisión que tomemos, siempre tenemos que decir si el Señor así lo quiere o si Él así lo permite. Pero no debemos tomar una decisión, hermanos, sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Eso ya no lo podemos hacer nosotros. A veces por eso nos metemos en problemas, porque a veces hacemos las cosas sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Y Él es, hermanos, nuestro jefe. Desde el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, ya no nos mandamos solos. Ya no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Ya el Señor quien tiene el control de nuestra vida. Pero eso es cuando
Cristo vive en nosotros, cuando Cristo vive en usted y vive en mí. Entonces Él tiene el control de nuestra vida. Porque alguien podría decir, ¿verdad? Y los hermanos que predicaban y ya no están. Tal vez Dios no tenía el control de su vida. Tal vez ellos hacían su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero usted y yo, hermanos, estamos aquí todavía y eso significa que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y eso debemos de hacer siempre. Hacer la voluntad del Señor. Que no nos canse, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Puede ser difícil, puede ser cansado, hermanos, pero es la voluntad de Dios la que nos va a ayudar, hermanos. Es la voluntad de Dios la que nos va a permitir en aquel día poder volar con el Señor cuando Él venga. Si usted y yo estamos haciendo su voluntad, pues vamos a ser agradables ante los ojos de Dios. Amén. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a ser desagradables. A Dios le agradan los obedientes, no los desobedientes. A Dios le agrada que usted sea obediente, que usted esté atento a lo que Él dice. A veces no estamos atentos a lo que Él dice, hermano. Pero Él quiere que usted y yo estemos atentos. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que siempre hagamos su voluntad y no hagamos la nuestra. Porque nuestra propia voluntad no nos va a ayudar en nada, nos va a llevar a la perdición, nos vamos a equivocar, hermanos, muchas veces, porque no estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. Pidámosle al Señor, hermanos, que podamos entender nosotros cuál es su voluntad. Amén, iglesia. Cierra sus ojitos, vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos,